La historia de los caballeros templarios está profundamente entrelazada con la fe y los ideales de la Iglesia Católica. Esta legendaria orden de caballeros no fue solo una fuerza militar, sino un grupo devoto y comprometido con la defensa de la cristiandad. En un mundo marcado por el conflicto religioso, su misión no era simplemente conquistar territorios, sino asegurar que los ideales del Evangelio se mantuvieran firmes frente a las amenazas. Los caballeros templarios surgieron en el marco de las cruzadas, las expediciones militares cristianas para retomar Jerusalén y otros territorios sagrados del control musulmán. Tras la primera cruzada, que culminó con la captura de Jerusalén en 1099, muchos peregrinos europeos comenzaron a viajar a Tierra Santa para visitar los sitios religiosos. Estos viajes no estaban exentos de peligros, ya que los caminos estaban infestados por bandidos y fuerzas hostiles. En 1119, un grupo de caballeros, liderados por Hugo de Payens, tomó la decisión de formar una fraternidad armada. Este grupo fue conocido como la Orden de los Pobres Compañeros de Cristo y del Templo de Salomón, más tarde llamados Templarios, debido a su sede cerca de lo que se creía que era el templo del rey Salomón en Jerusalén. La misión original de los Templarios era simple: proteger la vida de los cristianos que peregrinaban a Jerusalén y Tierra Santa. Las rutas eran peligrosas, llenas de bandidos y atacantes, y los peregrinos necesitaban protección mientras visitaban los lugares sagrados. Sin embargo, su rol en Tierra Santa creció rápidamente, y en 1129 recibieron el reconocimiento oficial de la Iglesia Católica, bajo el poder del Papa Honorio II durante el Concilio de Troyes. A partir de este momento, los templarios no solo eran una orden de caballeros guerreros, sino que también gozaban del respaldo del Papa y de privilegios especiales. Una de las características que hizo a los templarios únicos fue su combinación de los votos monásticos con su papel como guerreros. Siguiendo un estilo de vida similar al de los monjes, los templarios adoptaron un voto de pobreza, castidad y obediencia. No podían casarse, no tenían posesiones personales, y vivían bajo estricta disciplina. Sin embargo, a diferencia de los monjes tradicionales, los templarios también se entrenaban en el combate y participaban activamente en las cruzadas. Esto los convirtió en un tipo de orden que combinaba lo mejor de dos mundos: la devoción religiosa y la habilidad militar. El manto blanco con la cruz roja de los templarios era uno de los símbolos más icónicos de la orden. Esta vestimenta representaba pureza y sacrificio. A medida que los templarios participaban en más batallas y protegían a los cristianos en Tierra Santa, su reputación como guerreros valientes y disciplinados creció exponencialmente. En muchos casos, eran vistos como los defensores más fiables de la cristiandad en medio de los conflictos contra los musulmanes. A medida que la orden crecía en número y poder militar, también comenzó a acumular riquezas y propiedades. Nobles y monarcas, impresionados por su valentía y devoción, comenzaron a donarles tierras, castillos y recursos. Además, los templarios desarrollaron una innovadora red financiera que permitía a los peregrinos y comerciantes depositar dinero en una sede templaria en Europa y retirarlo en otra en Tierra Santa. Esta práctica fue uno de los primeros sistemas bancarios en la historia, lo que aumentó aún más la influencia económica de los templarios. En poco tiempo, los templarios se convirtieron en banqueros para muchos nobles europeos e inclusive para diferentes monarcas. Controlaban granjas, viñedos, castillos y puertos, y a menudo actuaban como intermediarios en transacciones comerciales entre Oriente y Occidente. El poder de los templarios no solo se limitaba al campo de batalla y a las finanzas. También comenzaron a ejercer una gran influencia política. Se les concedieron privilegios únicos, como la exención de impuestos y la libertad de actuar sin la intervención de autoridades locales. Solo respondían directamente al Papa,
lo que les daba un estatus especial en la sociedad medieval. En algunos lugares, su poder y riqueza incluso superaban a la de los nobles más poderosos, lo que les permitió establecerse como una fuerza de gran autoridad en varias regiones que atrajeron la admiración y envidia de sus contemporáneos. A medida que su influencia crecía, comenzaron a surgir tensiones con la nobleza y la Iglesia. La historia de los templarios está intrínsecamente ligada a las cruzadas. Desde la primera cruzada en 1096 hasta la caída de Acre en 1291, los templarios estuvieron en el centro de los conflictos que definieron la relación entre el cristianismo y el islam en la Edad Media. Las cruzadas fueron una serie de guerras impulsadas por la Iglesia Católica, que comenzaron en 1095 con el objetivo de recuperar Tierra Santa, especialmente Jerusalén, del control musulmán. El Papa Urbano II convocó la primera cruzada en respuesta a las peticiones del emperador bizantino Alejo I, quien solicitaba ayuda para defender su imperio contra los turcos, un poder musulmán que se estaba expandiendo hacia el oeste. La primera cruzada fue exitosa, y en 1099 los cruzados lograron capturar Jerusalén. Sin embargo, los estados cruzados que se establecieron en Oriente Medio estaban en constante amenaza de ser reconquistados por los musulmanes, lo que llevó a una serie de nuevas cruzadas a lo largo de los siglos XII y XIII. Los templarios desempeñaron un papel crucial en las cruzadas, tanto en términos militares como logísticos. Eran conocidos por su disciplina, valentía y su habilidad en el combate. A diferencia de otros ejércitos medievales que consistían en soldados temporales y mal entrenados, los templarios eran una fuerza permanente, bien entrenada y siempre lista para la batalla. Esta ventaja les permitió destacarse en muchas campañas. Uno de los aspectos más impresionantes de los templarios fue su capacidad para construir y mantener fortificaciones en lugares estratégicos de Tierra Santa. Castillos como el Crac de los Caballeros, uno de los más famosos y mejor conservados de la región, eran auténticas fortalezas de defensa en manos de los templarios. Estos castillos servían no solo como bases militares, sino también como refugios seguros para los peregrinos y centros operativos desde donde lanzaban incursiones y ataques sorpresivos contra los ejércitos musulmanes. Uno de los momentos más destacados de la participación de los templarios en las cruzadas fue su relación con el Reino de Jerusalén, el estado cruzado más importante de Tierra Santa. Los templarios no solo eran defensores de las fronteras del reino, sino que también jugaban un papel importante en su política y gobernanza. En muchos casos, su influencia era tal que se convirtieron en consejeros clave de los reyes y nobles que gobernaban Jerusalén. Su devoción religiosa, combinada con su habilidad militar, les permitió ganarse la confianza de los reyes cruzados. Uno de los momentos más trágicos y decisivos para los templarios durante las cruzadas fue la batalla de Hattin en 1187, que marcó el principio del fin para el reino de Jerusalén. Saladino, el sultán musulmán de Egipto y Siria, unificó a los ejércitos musulmanes y lanzó una campaña para reconquistar Tierra Santa. La batalla culminó en la derrota casi total de los cruzados en Hattin, donde muchos caballeros, incluidos templarios, fueron capturados o muertos. Tras la victoria de Saladino en Hattin, Jerusalén cayó nuevamente en manos musulmanas. Aunque los templarios defendieron la ciudad con valentía, no pudieron evitar la derrota. Para los templarios, la pérdida de Jerusalén fue devastadora, ya que era el centro de su misión espiritual y militar. Sin embargo, a pesar de este gran revés, la orden continuó luchando en las cruzadas posteriores. Después de la caída de Jerusalén, las cruzadas continuaron, y los templarios siguieron siendo una fuerza central en la defensa de los territorios cristianos restantes en Tierra Santa. Durante la Tercera Cruzada de 1189 a 1192, dirigida por el rey Ricardo Corazón de León de Inglaterra, los templarios participaron activamente en las campañas para recuperar los territorios perdidos.
Uno de los últimos bastiones cristianos en Tierra Santa fue la ciudad de Acre, donde los templarios jugaron un papel crucial en su defensa. Sin embargo, en 1291, Acre cayó en manos de los ejércitos musulmanes, marcando el final de la presencia cristiana en Tierra Santa. Esta derrota fue un golpe final para los templarios, quienes, tras perder su misión original de proteger Tierra Santa, comenzaron a perder relevancia militar. Con la caída de Acre y el fracaso de las cruzadas para recuperar Tierra Santa, el propósito militar de los templarios comenzó a desvanecerse. A medida que las cruzadas perdían apoyo popular y político en Europa, la razón de ser de los templarios se puso en duda. Ya no había territorios que proteger en Tierra Santa, y las cruzadas se vieron cada vez más como una empresa fallida. Sin embargo, la orden templaria había crecido tanto en riqueza y poder que, incluso sin una misión militar clara, seguía siendo una de las instituciones más poderosas de Europa. Controlaban vastas propiedades y castillos, gestionaban bancos y redes financieras, y seguían siendo influyentes en la política europea. Este poder, paradójicamente, fue lo que los llevaría a su caída en el siglo XIV. Uno de los principales personajes en su caída fue el rey Felipe IV de Francia, conocido como Felipe el Hermoso. Felipe IV había acumulado una gran deuda con los templarios debido a los préstamos que les había solicitado para financiar sus guerras, especialmente su conflicto con Inglaterra. Felipe IV, necesitado de dinero y resentido por las deudas que tenía con los templarios, comenzó a planear su caída. En 1305, Felipe logró influir en la elección de un nuevo papa, Clemente V, quien se mostró más dispuesto a trabajar en conjunto con la monarquía francesa. Este hecho fue crucial para el plan del rey, ya que la Iglesia tenía el poder de condenar a los templarios y despojarlos de su estatus privilegiado. El viernes 13 de octubre de 1307, en lo que fue uno de los golpes más audaces y coordinados de la historia medieval, Felipe IV ordenó la detención de todos los templarios en Francia. A partir de ese día, el viernes 13 se asoció con la mala suerte, aunque esta relación se popularizó más en tiempos modernos. Miles de caballeros templarios, incluidos el gran maestre de los templarios, Jacques de Molay, fueron arrestados bajo acusaciones de herejía, blasfemia, sodomía y adoración de ídolos paganos. La naturaleza de los cargos era impactante y extremadamente grave, especialmente considerando la reputación de los templarios como defensores de la fe católica. Aunque hoy se sabe que estas acusaciones eran falsas y probablemente fabricadas para justificar su destrucción, en la época fueron tomadas en serio. Los templarios detenidos fueron sometidos a brutales torturas por parte de los inquisidores del rey Felipe. Bajo tortura, muchos caballeros confesaron los crímenes de los que se les acusaba. Las acusaciones eran que los templarios participaban en rituales blasfemos durante sus ceremonias secretas de iniciación. A pesar de que muchos de los templarios que habían confesado más tarde se retractaron de sus confesiones, el daño estaba hecho. En 1308, el Papa Clemente V, inicialmente reacio a condenar a los templarios, cedió a la presión de Felipe IV y ordenó que se abriera una investigación eclesiástica oficial sobre la orden. El proceso culminó en el Concilio de Vienne, convocado en 1312 por el Papa Clemente V. A pesar de las irregularidades en los juicios y las torturas a las que habían sido sometidos los templarios, el Papa decidió que la orden debía ser disuelta. El argumento oficial fue que, aunque no se había probado la culpabilidad de la orden en su conjunto, el escándalo había socavado su reputación y ya no era viable mantenerla. La disolución de la Orden de los Templarios fue decretada formalmente en 1312, y sus vastos bienes fueron confiscados y gran parte de los tesoros de los templarios terminó en manos de la monarquía francesa. El último gran maestre de los templarios, Jacques de Molay, resistió a las acusaciones y a las torturas durante años. En 1314, fue condenado a morir en la hoguera.
La leyenda cuenta que, mientras era quemado vivo, de Molay lanzó una maldición sobre el rey Felipe IV y el Papa Clemente V. Dios sabe quién se equivoca y ha pecado, y la desgracia se abatirá pronto sobre aquellos que nos han condenado sin razón. Dios vengará nuestra muerte. Señor, sabed que, en verdad, todos aquellos que nos son contrarios van a morir. Clemente, y tú también Felipe, traidores a la palabra dada, os emplazo a los dos ante el tribunal de Dios. A ti, Clemente, antes de 40 días, y a ti, Felipe, dentro de este año. Sorprendentemente, tanto Clemente V como Felipe IV murieron poco después de la ejecución de Molay. La maldición también alcanzó a los descendientes de Felipe IV, ya que todos murieron trágicamente luego de 14 años de la muerte de Molay, desapareciendo así la casa de los Capetos después de haber estado en el poder durante 300 años. Estos hechos alimentaron las leyendas y mitos en torno a la maldición de los templarios. Esta coincidencia ha sido utilizada a lo largo de los siglos como una prueba de que la orden estaba conectada con fuerzas sobrenaturales, lo que ha dado pie a teorías conspirativas que persisten hasta hoy. El fin de los templarios no fue el fin de su historia. Su misteriosa desaparición ha generado todo tipo de teorías a lo largo de los siglos. Algunos creen que los templarios lograron esconder parte de su fortuna y continuar operando en secreto. Otros sugieren que huyeron a otros países y se integraron en sociedades secretas que más tarde darían origen a organizaciones como los masones. Se creía que los templarios poseían secretos místicos o reliquias sagradas, como el Santo Grial o la Sábana Santa, encontradas durante sus campañas en Tierra Santa. Estas teorías conspirativas se vieron alimentadas por escritores y novelistas a lo largo de los siglos y han sido popularizadas en la cultura moderna a través de películas, libros y videojuegos. En un tiempo donde la defensa de la Iglesia católica y de los lugares santos era vista como una extensión del deber cristiano, los templarios simbolizaban el compromiso total con la causa de Dios. Su lema, «No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria», reflejaba su comprensión de que sus logros y sacrificios no eran para su beneficio personal, sino para la gloria de Dios. El legado de los caballeros templarios nos invita a reflexionar sobre el significado de la entrega total a Dios. A pesar de su caída como institución militar, su fe y devoción siguen presentes en la historia de la Iglesia católica. Recordamos que, aunque el mundo y sus poderes cambien, la misión del cristiano es constante: seguir los pasos de Cristo, luchar la buena batalla de la fe y buscar siempre la gloria de Dios. Si este video te ha gustado, no olvides darle me gusta, compartirlo con tus seres queridos y suscribirte para más contenido espiritual. Que Dios te bendiga.